cada familia hay alguien que no se calla. Bueno, pues en la nuestra somos dos. Sí, y en lugar de terapia decidimos prender un micrófono. Así nació Ni Cómo Callarnos. Somos Ana y Lili y queremos conectar contigo a través de nuestras historias en este podcast. Bienvenidos, comenzamos. Bueno, pues nuevamente estamos aquí en Ni Cómo Callarnos. Bienvenida Silvia, tenemos una gran invitada. Anita, ¿cómo están? Hola Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad te lo agradecemos mucho. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Me encanta el nombre del programa. Así empezamos. Bueno, voy a hacer una breve, muy brevísima semblanza de Silvia para que todos la conozcan. Silvia es dramaturga, guionista, directora escénica y docente mexicana con una trayectoria que cruza el teatro contemporáneo y la escritura audiovisual para plataformas internacionales. Directora de Transdrama, que estamos muy orgullosos. Encuentro Internacional de Experimentación Dramatúrgica. Actualmente trabaja como guionista senior head writer en proyectos de streaming, incluyendo la adaptación televisiva de Como Agua para Chocolate. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, ha dirigido más de 29 puestas en escena y muchas de ellas con dramaturgia propia. Y ha sido reconocida con premios como la Dama de la Victoria a Mejor Dirección Escénica y el Pez de Oro por Mejor Obra y Dirección. Su trabajo teatral destaca por la exploración histórica y política desde una mirada crítica, visible en obras como Lo que el viento a Juárez, La increíble fuga de Vicario y Madero, Espiritista y La Santa Niña de Cabora, donde revisita figuras nacionales desde ángulos provocadores y contemporáneos. Bueno, podría seguir platicando sobre todo lo que has hecho, Silvia, pero ¿cómo le explicas en una comida familiar qué haces? Ay, en una comida familiar cuando, pues en realidad nadie me pregunta qué hago. Como que... Oye, pero cuéntanos, tú cuéntanos. Sí. Pero les platico, básicamente, se me hace curiosa la pregunta porque es bonita, ¿no? ¿Qué es ser dramaturga? Sí, exacto. Y guionista? Generalmente un guionista, dramaturgo, escritor, pues siempre está callado, más bien observando para ver qué historias por ahí surgen que uno va a tomar, ¿no? Pero bueno, ¿qué hago? Tanto el guión como la dramaturgia es un género, ¿no? Es decir, no es, digamos, es épico, lírico y dramático. Es un tipo de escritura que se especializa en la representación, es decir, va a ser encarnada por actores, ¿no? Va a ser representada ante ti y por lo tanto tiene unas cualidades muy distintas de escribir una novela, por ejemplo, ¿no? Acá casi siempre tienes que trabajar en función de pensando en que ya sea la vas a ver en vivo o la vas a ver en pantalla, tiene que tener acción, tiene que tener conflicto, tienes que imaginar la escritura desde cómo se va a encarnar a través de los personajes, ¿no? De los actores y qué va a ir pasando frente a tus ojos. O sea, no solo lo que van a decir, sino quiénes son cada personaje, cómo es, qué piensa, construir desde un principio cada uno de los personajes que ves en una serie. Ajá, ¿cuál va a ser su situación dramática, su contexto, cómo lo va a recibir el espectador, ya sea en la pantalla o en la representación teatral, ¿no? Entonces, es un tipo de escritura muy que tiene esa peculiaridad que la hace diferente de la poesía o del género de la novela, ¿no? Silvi, por ejemplo, el guionista es como siempre como el arquitecto, el guionista. Sí. Y de ahí, o sea, sin él sabríamos que no hay ni serie, ni va a haber película, ni va a haber obra. Tú eres ¿Cómo logras decir, híjoles, voy a empezar con algo? Tú eres la arquitecta. Pues sí, es enfrentar la hoja en blanco, ¿no? Siempre para un escritor. Es curioso porque a diferencia de la novela o de la poesía, la dramaturgia o el guionismo, sobre todo el guionismo, pues es una creación colectiva. El guión no es considerado un género literario, ¿no? Todavía no sabemos, siempre hay esa discusión, ¿no? Si el guión es, pues, digamos, el público el teatro es todavía más accesible a la lectura, ¿no? A ser publicado, pero un guión publicado es muy difícil, ¿no? Casi siempre se lee por especialistas, ¿no? Yo compro guiones publicados, pero nada más los guionistas compramos guiones publicados, ¿no? Bueno, esto va a que
cuando arrancamos una historia, generalmente tú como escritor, como bien dices, ya eres un arquitecto y tienes un montón de técnica, ¿no? Un montón de conocimiento sobre al menos en mi caso, sobre la estructura dramática desde que estudié a los griegos, ¿no? E incluso el predrama, ¿no? El rito, por ejemplo, ¿no? Toda los fundamentos de lo que significa el rito y luego cómo ese se va construyendo para llegar a una estructura dramática. Entonces, bueno, uno tiene conocimiento desde allá, ¿no? Todas estas obras y los géneros, cómo se van creando a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú eliges una historia que contar, identificas un personaje y lo primero que haces es, ¿qué es lo que es un personaje normal en una situación normal? Y algo pasa, que es el que llamamos como un detonante, que lo hace entrar en una situación de conflicto que no puede evadir, ¿no? Tienes que construir algo para decir, no puedo echarme para atrás, tengo que enfrentar este conflicto porque si no, van a venir consecuencias peores, ¿no? Entonces ya lanzas este personaje a la aventura. Eso pasa en comedia, en tragedia, en drama histórico, en todo, ¿no? Y a partir de eso ya viene toda la construcción de cómo enfrenta un personaje ese conflicto, que si no lo enfrenta, ¿no? Tiene grandes riesgos, ¿no? Desde, a veces son personajes trágicos en el sentido autodestructivo, ¿no? Que toman decisiones equivocadas y se autodestruyen. Otra vez otros personajes son personajes trágicos que se subliman, que tienen que sacrificarse y sublimarse, etcétera, ¿no? A veces puede ser una comedia, de un personaje que simplemente quiere pertenecer, ¿no? Porque claro, se siente excluido, y etcétera, ¿no? Entonces tú vas identificando el personaje, el género, el tipo de historia, el tipo de conflicto, qué va a enfrentar, cuál es su crisis de identidad, ¿no? Y a eso hace que, pues, el público, nuestro espectador, se identifique inmediatamente, ¿no? Con esos conflictos como, ay, ¿no? Y ames a tu protagonista, sea malo o bueno, y lo sigas en su trayectoria de qué le va a pasar y qué decisiones va a tomar, ¿no? Y no quieras dejarlo de ver qué pasa, ¿no? Que esa es otra agarres parte. Adicción. Exacto, a ver la, ¿no?, historia. Y ahí hay técnica, ¿no? Cómo hacer para que no sea predecible tu historia, ¿no? Qué hacer, después ya no sabes, etcétera, pues, ¿no? Hay toda una... Oye, Silvia, pero a ver algo. ¿Tú cómo decides irte para este camino? Ser guionista, ¿cómo se da? Porque ahorita, pues, qué padre estar inmersa en este mundo de las historias Pero ¿cómo se te dio? ¿Cómo diste el brinco? ¿Sales de la universidad y cómo empezaste a dedicarte a...? Pues yo creo que desde niña ya había como guiñitos míos, porque, pues, siempre organizaba a mis hermanos y mis primas, ¿no? Y después ellas salían haciendo, ya sea escenas o sketches, o a veces hasta cantaban, bailaban, ¿no? Y yo siempre estaba atrás de la cortina, atrás de la escalera, asomándome si todo salía bien. Nadie se daba cuenta quién había organizado todo eso, ¿no? Entonces... ¿Cómo que es desde chica? Yo creo que desde chica. Y después debo confesar que en algún momento era yo una niña muy lectora. Y había unos libros que tenía, yo iba alcanzando los libros en la biblioteca que tenía mi mamá, y me acuerdo que me subí a un sillón y agarré un libro y era Romeo y Julieta, de Shakespeare. Y cuando lo leí me impresioné porque nunca había leído dramaturgia. Es decir, con diálogos, ¿no? Personajes encarnados. Y entonces esta sensación de encarnar al personaje, que la hace tan vivencial. Perdón que te interrumpa, ¿qué edad tendrías? Yo creo que era niña todavía. No, bueno, y leyéndote Romeo y Julieta. Pues era así, como una niña muy introspectiva y así, ¿no? Y me impresionó mucho eso, ¿no? De ver yo dije, wow, ¿qué es esto? Qué maravilla, ¿no? Hasta lo empecé a leer un poquito en voz alta para ver cómo... Y yo creo que de ahí me atrapó un poco el teatro. Y siempre después, ya que estuve en la prepa, me acuerdo,
tenía como un grupito de teatro, entré a un taller de teatro. Luego en la universidad, pues intentaba juntar gente y seguir haciendo teatro. Intentaba tener grupos y hacer obras. Luego hasta me atreví a escribir una y dirigirla yo misma y actuarla yo misma. Y ahí fue cuando me di cuenta que era yo una ingenua. Y que dije, Dios mío, o sea, qué padre que me atreví y todo. A la obra, pues como que no le iba mal, porque a la gente le gustaba, aplaudía, pero yo decía, esto es muy complaciente. Y dije, tengo que profesionalizarme si es que esto quiero llevarlo a otro nivel, claro, a otro sitio, ¿no? Si lo voy a tomar en serio o es únicamente un gustillo por ahí de aficionada. Y cuando terminé la universidad decidí tomarlo en serio, y al mismo tiempo ya hacía yo guión, también desde la universidad incluso, y trabajaba para Canal 11, hacía guiones de documental, y saliendo de la universidad tomé la decisión de estudiar teatro en una escuela con un maestro que me gustaba mucho, que, bueno, uno de los grandes directores de escena del país, reconocido en el mundo, que es Ludwig Margules, polaco radicado aquí en México, que ya falleció. Y pues él fue mi maestro, junto con otro gran maestro también muy reconocido, que fue José Caballero. Ellos dos para mí son mis grandes maestros. Yo quise estudiar dirección escénica, ¿no? Y más o menos me tuve que hacer algo medio autodidacta, no había estudios especializados tan a fondo en dirección escénica, era más en actuación, pero yo, como les dije, siempre me gustó estar atrás. Entonces, no, la actuación nunca me llenó, y dije, pues ahí estos maestros son muy directores de escena. Entonces Margules abrió una escuela una carrera dedicada a la dirección escénica. Entré ahí, después me fui con José Caballero a perfeccionarme en el trabajo de dirección actoral, ¿no? Ok. Uh-huh. Sí, porque yo me lo estoy imaginando y te lo pregunto desde mi completa ignorancia. O sea, hacer guiones, presentar las historias es como un rumbo y la dramaturgia es como la aplicación de lo que estás escribiendo como personaje, ¿o no? Sí, digamos la dramaturgia, cuando le hablamos de dramaturgia es complejo, ¿no? Luego toda la terminología ya más especializada, pero la dramaturgia es escribir drama, es decir, las historias para ser representadas, ya sea para teatro o incluso para la misma radio, etcétera, ¿no? Porque va a ser representado, o para guión, ¿no? Nada más que la dramaturgia la hemos usado más en el sentido del teatro, ¿no? Y el guión es para el audiovisual. Entonces, básicamente así se divide, ¿no? Aunque el guión tiene todos los elementos de estudio de la dramaturgia. Claro. Ok, ¿y cómo es un día en tu vida, Silvia? Un día en mi vida, híjole, es aburridísimo. Mi hijo decía, mamá, pareces autista, ¿no? Porque dice, nada más estás viendo así al techo. Y es que un día en mi vida la realidad es que me levanto y llena de ideas, ¿no? En la mente es mi mejor momento. Y ya pero qué suerte, qué fortuna que te levantas así. Pues sí, y no te queda de otra cuando es obra por encargo, ¿no? Claro. Entonces tengo mi computadora. Hay presión. Ajá, tengo mi computadora en mi buró, ya abro el cajón, saco, o sea, tengo cuadernos al lado para todo por si algo llega, ¿no? Saco mi computadora, en la cama, me levanto mi laptop y ahí me pongo inmediatamente a escribir porque son mis mejores 4 horas del día, digamos 7 de la mañana a 11, 12 del día. Solamente tomo un café, ¿no? Y escribe. Si sigo activa, me sigo, y si tengo entregas, me sigo. Entonces, todo el tiempo, la verdad, es estar ahí. A veces digo, ay, creo que no he comido. ¿Cómo crees? O sea... Sí, digo, también yo soy muy workaholic y luego me apasiono mucho, ¿no?
Pues básicamente así son mis días laborales. A veces tenemos los llamados rooms. Eso es cuando estoy escribiendo sola o conceptualizando historias sola, ¿no? Pero a veces tenemos los llamados rooms donde antes nos juntábamos todos en vivo en estas mesas donde está pues ya sea el showrunner, el head writer, los senior writers, los juniors, ¿no? Los asistentes, ¿no? Depende, a veces son grupos de escritores grandes, a veces son chiquititos, a veces son de 3 personas, a veces son de 8 personas. Y te juntas con un montón de pizarrones, ¿no? a trabajar sobre las historias. Ahora pues ya hay modalidad Zoom, entonces ya todos llegamos en pijama básicamente. Y ahí en el Zoom para ir creando la historia y el guión tal cual. Hacemos lo mismo, claro. Y ya hay un montón de herramientas además que se hicieron para los guionistas. Okay. Para poder trabajar vía remota, y estos pizarrones pues te metes a unas aplicaciones increíbles, ¿no? Donde puedes tener bueno, hay de todo, ¿no? Oye, Silvia, pero no se vuelve una reunión interminable, o sea, ya cuando son, porque tú, te imagino perfecto, tú sola haciendo tu guión, tu trabajo, pero cuando ya son, como dices, hasta 8, no se vuelve una locura, el pongámonos de acuerdo, tú traes una idea, el otro trae otra, o sea, o enfrentativos, o sí, reuniones claro. eternas. ¿No es complejo eso? Sí, sí es complejo, pero ahí ya estamos hablando de la parte industrial, ¿no? Es decir, donde te contratan para crear una historia, una serie que muchas veces, y la mayoría de las veces hay que decirlo, no son originales. Es decir, las plataformas, ya sea Sony, ya sea Warner, ya sea Netflix, ya sea todas las que hay, tienen un equipo de mercadotecnia detrás y hay algoritmos que van detectando cuáles son las tendencias, ¿no? Y también hay ejecutivos que dicen, no sé si arriesgar mi pellejo y mi sueldo y mi puesto por un original, porque implica dinero e implica ver si funciona o no funciona. Entonces son decisiones muy complejas. Entonces a veces te dicen, mira, el algoritmo marca que necesitamos una historia para público de este tipo, queremos una comedia de este tipo, queremos bla, bla, invéntate algo, ¿no? Entonces ya tú llegas con O adapta tal. O adapta tal porque ya invertimos dinero en tantas propiedades intelectuales, ya sea de novelas o de series que hay que desempolvar, ¿no? Actualizar, etcétera. Entonces tú llegas y pues llegas con varios pitches, te llegan a comprar alguno y te dicen, hay varios procesos, ¿no? Te dicen, te compramos y hay una primera parte que se llama Biblia y piloto, que únicamente haces toda la Biblia de la historia, donde es todo el concepto, de tal modo que si, digamos, en algún punto te pasa algo o tú ya no estás en el proceso o lo que sea, la Biblia ya tiene contenido todo, ¿no? Es decir, ya armaste los arcos de toda la historia, de todos los personajes, ya ahí está todo, por eso se le llama la Biblia, ¿no? Y haces el capítulo piloto, donde marcas el tono, donde marcas cómo va a ser el arranque, y este detonante del conflicto que les contaba, pues está bien plasmado y ya te hace tu promesa de toda la temporada, ¿no? Entonces, digamos que esa es la primera fase. Si te la prueban, porque ahí ellos ya ven costos, ¿no? Cuánto puede costar, si es viable, si no ha cambiado el mercado, si la tendencia está correcta, entonces te dicen, invertimos en todo, y ahí tienes escribiendo ya toda la temporada. Entonces, esos 2 procesos requieren equipos de trabajo porque además te dan un calendario, ¿no? Lo tienes que hacer en tanto tiempo. Entonces, tú invitas a escritores y hay dentro, pues, una especie de organigrama, ¿no? Digamos que el head writer es quien quien hizo toda la Biblia, marcó todas las rutas de la historia, el arquitecto, digamos, de todo. Y entonces, ya que entran estos otros compañeros, pues ellos ya, digamos, por capítulo basado en la Biblia que tú ya hiciste, empieza un trabajo igual a detalle, ¿no? Vamos a segundo capítulo, ¿qué proponen? Vamos viteando cada trama, desarrollando ya en particular cada capítulo.
y después ya se van asignando los capítulos, ¿no? Entonces, pues son procesos con metodologías, ¿no? Justo para que no se vuelva en una batalla de ideas o que se empiece a desvirtuar la historia que está en Biblia, ¿no? Sumado a las notas ejecutivas, porque los ejecutivos están todo el proceso encima de ti, viendo que que la historia se vaya desarrollando como pues como el mercado lo con necesita, las ¿no? expectativas que ellos están visualizando para sus mercados, ¿no? Claro. Es muy complejo. Sí, creo que es bastante, porque como tú dices, aparte de la parte creativa de ustedes, todavía el peso de los ejecutivos, Sí, ¿no? Es, yo creo que durísimo saber que tienes que seguir un rumbo. Oye, Silvi, ¿no te ha pasado que de pronto, hablando de estos, cuando haces adaptaciones o que trabajan así en un grupo de varias personas, que tú de pronto dices, híjoles, esto pues se fue por el camino que no me gustaba, pero ni modo, por ahí vamos a seguirle, y entonces tú como Silvia te tienes que adaptar a tu guión o tu trabajo se tiene, a lo mejor algo que tú habías dicho, híjoles, no lo quería yo así, pero... Sí, no, totalmente. A veces hay, digamos que finalmente quien va a resolverlo estructuralmente es el head writer, ¿no? A veces tienes la presión de los ejecutivos. Por ejemplo, ahora en Como Agua para Chocolate me decían, es que yo lo que hice fue para potenciar el conflicto entre las tres hermanas y la diferencia, y Gertrudis no se quedara como un personaje tan ilustrativo, ¿no? En la novela aparece y desaparece de la novela en la segunda parte y después aparece nada más hasta el final, y medio se da una sugerencia de qué le pasó en el futuro, pero no ves el desarrollo en acción. Entonces yo dije, no, voy a jalarme ese conflicto de Gertrudis al presente, a mi historia. Y además está en otra novela de Laura Esquivel, un poquito el trayecto de ella. Dije, me voy a jalar el conflicto y voy a meter aquí el embarazo, no qué pasa después, como dicen en la novela. Claro, cuando se la llevan. Sino que suceda ahorita, para que ella pueda tener un arco y tenga una contradicción con esta mujer revolucionaria, pero embarazada. Pues ya no te puedes trepar al caballo, claro, ¿no? Claro. Ya no puedes, ya tu esquema cambia, ¿no? Y entonces su revolución la tiene que ella hacer por otro camino. Dije, ese conflicto es muy bonito, me lo quiero jalar. Y los ejecutivos decían, no la vamos a embarazar, ¿no? O por ejemplo, yo decía, pues que vaya en este conflicto que tiene interno, que vaya con una chamana, ¿no? Con una curandera para ver si se lo puede sacar, ¿no? Como hacían muchas mujeres en esa entonces. Ajá. Y decían, no, vamos a perder audiencia porque... Y yo digo, pero ¿por qué si es un conflicto que pasamos todas las mujeres de todas las ideologías, ¿no? Exacto. Y más ahora. Entonces, tenían entonces, por ejemplo, ahí yo era defender. Dije, con el riesgo de que te puedan... Entonces es una negociación, siempre hay una negociación, con el riesgo de que te puedan correr y después pensar, bueno, igual más adelante se percatarán de la necesidad. Claro, de que no era tan mala idea, ¿no? Ajá, y digo, ese es un detalle, ¿no? Pero a veces pasan esas cosas y a veces pasan al revés. Es decir, a veces uno se pone terca en que la arquitectura de la historia requiere eso para sostenerse. Y tienes que modificar cosas por el bien, por ejemplo, no, estas subtramas ya no se pueden, a veces no sabes por qué, pero después te percatas de que es por valores de producción, ¿no? Que tal vez se vaya a hacer muy costoso no abrir otra locación, entonces dices, ok, me adapto y tienes que ir, entonces estás todo el tiempo en un proceso de negociación y suma todas las ideas de los otros guionistas, ¿no? Que también están igual que tú defendiendo su posición, su idea. Entonces se vuelve en una mesa de negociación muy, muy compleja y tú como arquitecto pues tienes que ver que la historia tienes las herramientas, ¿no? Porque digamos, como para que esa historia se sostenga, ¿no? Entonces tú a veces te dicen, quita esto, pero si lo quito, se cae todo el castillito de naipes, ¿no? Claro. Dame chance de ponerlo así o lo escondemos así, ¿no? Etcétera. Entonces todo el tiempo es una negociación. Oye, y dime una cosa, hablando un poco de esto que tienes tú que negociar,
sin teorizar y sin irnos demasiado al tema del feminismo. ¿Tú sientes que como mujer has tenido que demostrar más que el promedio de los hombres en el medio? Mira, voy a ser más radical todavía. A ver. El medio es muy... En el teatro, yo empecé relativamente joven, ¿no? Como mujer directora. Obviamente hay una camada de directoras maravillosas arriba de mí, pero aquí les van 2 datos que son rarísimos, ¿no? Una, fui la primera directora mujer que dirigió a la Compañía Nacional de Teatro. Fui la primera directora mujer que ganó el premio de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro. Y yo digo, eso no es para aplaudirse, o sea, No. wow, la mujer, no, eso es es una apenas, vergüenza, claro, es una vergüenza, porque yo digo, ¿cómo puede ser si hay tantas mujeres directoras brillantes antes de mí? ¿Cómo puede ser si hay tantas que tengan esta oportunidad de dirigir a la Compañía Nacional de Teatro y que tengan, porque en el teatro casi siempre a una actriz se le veía como una ninfa para un director, ¿no? O para esa es la realidad. Entonces siempre, además también se supone, digo, porque el trabajo actoral pues requiere muchísimos elementos técnicos y muchísima cultura para estar ahí, ¿no? Pero siempre la dirección se ha considerado como el liderazgo intelectual. Y como llevar liderazgos intelectuales a una mujer resulta una cosa que todavía no se llega a asumir, ¿no? Incluso cuando diriges, ¿no? Diriges suavecito, diriges sin ser una persona autoritaria, o sábelo toda, ¿no? Dices, o te atreves a decir, creo que me equivoqué, vamos a explorar. Es como, ¿cómo, no? Si el estilo de dirección cambió, ¿no? Cuando lideran los equipos las mujeres, hay ciertos rasgos que son distintos y que no son señales de debilidad, al contrario, son señales de colectividad. Silvia, dirás que no es para festejar, pero qué fregón por ti. Qué fregón que abriste una brechita ya, más digo una brechota, porque recibiste el premio, tienes razón. Ya como hasta ahora. Pero yo sí te felicito. Qué fregón por ti. Muchas gracias. Y yo veo, y además, como digo, cuando recibí el premio dije, bueno, pues gracias, pero eso es indicador de un mapeo, de ver todas las mujeres que estamos dirigiendo. Pero ya empezaste. Y por lo mismo, los recursos es más difícil obtenerlos. Mucho más difícil, ¿no? Y sí, ¿Por ser directora mujer? Sí, es más difícil, al menos cuando yo empecé, ahorita ya no tanto, ¿no? Digamos que sí, hubo un antes y un después del Me Too, o sea, hay que aceptarlo. Claro. Hay muchas mujeres directoras más jóvenes, ¿no? Que encontraron formas mucho más potentes para poder demandar, ¿no? Y pues empezaron a abrir espacios. En el guión es lo mismo, llevar los liderazgos intelectuales, es decir, a veces es muy cruel el medio, es decir, te contratan como head writer, ¿no? Y parece que se están abriendo brechas para las mujeres ahí, pero al final, si nos fijamos en las estadísticas, siempre hay un caballero que se adjudica todo ese trabajo que se hizo en un room donde muchas veces ni siquiera estuvieron presentes, ¿no? Obviamente tiene que ver también con malas prácticas que vienen desde las televisoras oficiales, ¿no? Desde entender que el productor, hubo una huelga de guionistas en Estados Unidos donde los guionistas fueron muy famosa, dijeron nosotros tenemos que ser productores de nuestras historias porque no nada más se desvirtúan, sino que nuestra propiedad intelectual queda reducida a la nada, ¿no? Entonces esto apenas aquí pues estamos en estire y afloja de entenderlo, no tenemos un sindicato,
¿no? Pero ya hay varias iniciativas importantes como para defender al guionismo. Entonces, por un lado, el guionismo siempre ha sido marginal, ¿no? En este país. Hace poco hubo una manifestación también de guionistas que se dio en los estudios Churubusco, y está este famoso dibujo de un árbol donde están todos los elementos de una proyección cinematográfica en el árbol, pero no existe el guionista. No existía. ¿Cómo crees? Y entonces el acto ritual que hicieron los guionistas fue poner en ese árbol, en la parte de abajo, sumar la raíz, ¿no? El tronco, y poner el guionista, porque todo va así, ¿no? Es que sin guión no hay nada. Entonces hay una marginalidad al guionista, siempre estás excluido de los procesos, además es el puesto, yo digo, más vulnerable de la industria, y después es el que más se invisibiliza, y es el que después se adjudica quien da el rostro hacia afuera, que finalmente son los productores, ¿no? Y tiene que ver también con la comercialización industrial, ¿no? Pero, y bueno, la marginalidad del guionista. Ahora, la marginalidad como mujer ahí dentro, donde digo, hay que aceptarlo. Y lo digo aquí, ¿no? O sea, lo tenemos que aceptar. Aparentemente se abre espacios para las mujeres, pero después ya al final no te los dejan liderar. Es como si, aunque los hubieras liderado, alguien se impone, y generalmente por estadística es un varón. No, bueno, y estamos en el 2026, de verdad es increíble, gracias por compartirnos esto, ¿no? Nos dejas de que digo, ¿cómo es posible que hacen un trabajo igual o hasta más valioso y no se ha reconocido el de las mujeres, como tú dices, ¿no? No, y además pensando en enfrentarse ahora no solo al tema vulnerabilidad entre sexos, sino ¿qué pasa con la IA? Ay, bueno, la IA es todo un tema, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, me siento muy feliz porque como hago teatro, y el teatro es justamente, y además el teatro pues es milenario. Nunca ha desaparecido más que cuando resulta tan incómodo que lo tienen que... hay dos momentos históricos muy clave donde lo tuvieron que censurar, ¿no? Porque el teatro, pues, congrega personas, ¿no? Y las congregaciones de personas con pensamiento crítico son un peligro, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque ofrecen alternativas políticas, alternativas de visiones, alternativas de todo, ¿no? Entonces se junta, al menos el teatro que a mí me gusta, ¿no? Se congrega la gente para pensar. Bueno, Brecht, que es una persona perseguida, ¿no? De la Alemania nazi, pues su teatro fue absolutamente político, es increíblemente maravilloso, entretenido además, porque él tenía esta idea de que el teatro tenía que ser también un espectáculo, pero fomenta totalmente el pensamiento crítico, te ponen unas dialécticas brutales, ¿no? Y bueno, fue perseguido, fue censurado. Ya se me fue a qué iba esto, pero bueno, el teatro... No, a lo de la IA, Ajá, un poco lo de de la que IA. gracias a Exacto, gracias a por ahí, Dios pero dices como afortunada en dicen... estar en el teatro. Exacto. Y el teatro, al final lo bonito es que tú sientes en la piel del otro. Claro, es otra experiencia totalmente distinta. No hay intermediación, Claro. Es local, y además es antihegemónico absolutamente porque no está mediado industrialmente, es cuerpo con cuerpo, es auténtico, es efímero, por lo tanto, pues no tiene... Y muy humano al final, o sea, tiene esa... Cercanía también. Sí, total. No hay capitalismo extremo o voraz, ¿por qué? Porque es efímero, ¿no? Sí, lo puedes hacer en cualquier sitio, podría, o sea... Sí, aquí podemos montar una obra, ¿no? Y hacer un convivio, es un lugar de convivir y de pensamiento. Entonces, el teatro nunca ha desaparecido ni desaparece. Entonces yo por ahí digo, ay, este es un remanso hermoso, bellísimo, ¿no? Y por otro lado está esta cosa de nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no? Pero fíjate, hace poco una chica me contactó por mensaje para ver si podíamos intercambiar ideas y no sé qué. Y de repente pensé, ¿estoy hablando con esta chica o estoy hablando con una inteligencia artificial? Ya sé.
porque estaba filtrado sus mensajes con, ¿sabes? Como que los metía a chat GPT o algo para que le corrigiera los mensajes. Sí. Y yo dije, ay, qué increíble sería ahorita ver los defectos en la ficción. Es decir, ver, no sé, en las redacciones groserías, faltas de ortografía, ¿no? Triples signos de admiración. Ese va a ser el reto. O sea, probar que eres humano. Exacto. Entonces, eso hablar está muy... con tu voz auténtica, creo que va a sin ser filtro, el futuro. Ajá, exacto, porque todo eso ya vamos a saber que pues son publicidades, ¿no? O sea, creo que el riesgo más que en la ficción, porque la ficción siempre se va a sostener en cuanto tengas empatía con lo que ves, y puede haber IA que funcione con la empatía, y digas, bueno, lo hizo un humano detrás con más, ¿no? Yo creo que el gran riesgo está en las noticias. Claro. Está en las fake news. Exacto, está en el adoctrinamiento, ¿no? Eso ahí es donde está el gran riesgo, porque podremos ver contenido en IA, pero hecho para fomentar el pensamiento crítico, pero si ves la IA utilizada para dos cosas que son un gran riesgo, para instrumentalizar la guerra, como lo estamos viendo ahorita, o para adoctrinar el pensamiento. Ahí sí, eso sí es el gran peligro, ¿no? Sí, muy peligroso. Oye, yo quiero hacer una pregunta ¿qué pasa cuando estás así en blanco? Cuando de pronto tienes a lo mejor hasta una obra por encargo y estás bloqueada, ¿qué haces, Silvia? O sea, ese día, esa mañana que no amaneces llena de ideas o que te ha pasado, sí, ese bloqueo. Sí, digamos que más que bloqueo, lo que sucede siempre es que estás buscando soluciones, ¿no? Esa es la gran conflicto interno del guionista y el gran sufrimiento del guionista, ¿no? Siempre tiene que estar pensando cómo resolver que un personaje con lógica, con verosimilitud, cómo entramar de modo que aportarle a esas situaciones y crear para que ese personaje llegue a ese arco que tú quieres, ¿no? Entonces, generalmente estás todo el tiempo bloqueado, ¿no? En el camino en que vas imaginando y viendo posibilidades. ¿Qué pasa si? Esa es la gran pregunta del guionista ahí en la mesa, ¿no? Oigan, esto aquí está atorado, ¿no? No sé qué hacer para que este personaje llegue a esta situación. O cuál es la mejor situación para que entonces empieza la lluvia de ideas. ¿Qué pasa si? Sí. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Y ahí es donde se empiezan a abrir, se empiezan a descartar un montón y hasta que llegas a la solución perfecta, ¿no? Entonces, digamos que siempre amaneces llena de problemas matemáticos, ¿no? De algún modo, por decirlo así, de ecuaciones que tienes que resolver. Entonces, generalmente siempre amaneces así, ¿no? De ideas, con ideas de resolución que estás pensando durante todo el día, ¿no? ¿Cuál es la mejor solución? Oye, me gustó mucho eso de qué pasa si. Ya lo voy a adquirir, porque es cierto, si traes una bronca, un conflicto, algo, decirte qué pasa si, te abre un camino, qué pasa si, me abre otro, qué pasa si. Es una buena idea de empezar a tener ideas para resolver cosas que uno quiera, conflictos, o como tú dices, el conflicto que se establece desde el inicio, ¿no? Que tiene el personaje y que hay que resolver. Pero pues uno en la vida real nos servirá mucho el qué pasa si. Sí. Oye, Silvia, y quiero retomar un poquito tu conversación atrás cuando hablabas de el tema de género, que efectivamente ya hay una intervención un poco más fácil, si se puede decir, de las mujeres en estos puestos pues más directivos, más desde arriba, en fin. ¿Tú crees que independientemente de que las mujeres tenemos esa sensibilidad como, no sé si más a flor de piel, o si el otro día estaba platicando con alguien y me decía, bueno, es que estamos acostumbradas o nos han querido acostumbrar todo el tiempo a servir, por eso somos más empáticas, por eso. ¿Crees que el tema de la maternidad o la sensibilidad femenina que nos han impuesto en muchos casos, porque yo creo que tiene mucho que ver con un constructo social? Sí. ¿Crees que esto modifica o cambia la visión de una persona que está generando una idea
para un guión o para una historia en general? O sea, ¿sientes que hombres y mujeres sí tienen más o menos posibilidad de intervenir una historia de maneras distintas? No, sí, totalmente. Yo pienso que de entrada para poder ser un escritor, yo siempre digo, necesitas dos cosas, ¿no? O dedicarte a esto. Una, necesitas malicia. Tienes que ser malvado para poder poner a tus personajes en las peores situaciones sin ¿no? Necesitas tener una pluralidad ideológica y necesitas empatizar en ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Es decir, quitarte tus prejuicios de género, quitarte tus prejuicios de clase social, quitarte tus prejuicios de época, quitarte tus prejuicios de todo y realmente un guionista, un escritor sale lastimado. Todo el mundo dice, ay, qué bonito, te inspira. No, es estarte azotando todo el tiempo para vivir esos procesos, ¿no? Comprenderlos, investigar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, pues sí, tú intentas tener esto, pero siempre hay algo, ¿no? Por ejemplo, a mí me llaman mucho para cuando hay mujeres adultas que han maternado, ¿no? O que han criado, porque sí la experiencia es distinta de alguien que no lo tiene, pero eso no quiere decir que no tenga el potencial de imaginarlo, ¿no? A veces a mí me choca porque por mi físico, por mi eso, digo, bueno, pues me llaman mucho para eso, pero yo soy feliz con los policíacos y a mí sí me llaman policíacos y hay muertos, para mí mejor, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, y tú intentas tener en ese room, en esos equipos de escritores, pues diversidad, ¿no? O puntos de vista que te vayan a aportar lo que a ti te puede fallar, ¿no? Intentas buscar un punto de vista diferente al tuyo. Un complemento en puntos de vista, ¿no? Alguien que te refuerce. Claro. Oye, Silvia, y si tú ahorita, ¿qué le dirías a tu Silvia de cuando empezó? ¿Qué consejo le darías a la Silvia de cuando empezó este camino, ahora que ya has recorrido? Híjoles, algo que todavía no he podido mesurar. Ser más, a veces soy muy fuego, ¿no? Entonces, me tomo las cosas demasiado intensamente, ¿no? Muy, a veces, por defender la ficción, pierdo la diplomacia, ¿no? Ser más diplomática, aprender a ser más diplomática, tomarme unos cursos de diplomacia. Eso. Pero eso es algo que sigue, que es en tu personalidad. Sí, no, me cuesta muchísimo trabajo. Pero ¿te ha traído consecuencias importantes? Creo que sí me ha traído consecuencias que siento que tal vez con un poquito más de paciencia, de diplomática, de ser más asertiva a la hora de comunicarme, hubiera podido ganar más batallas, ¿no? Soy muy justiciera. Tengo un problema de así, donde veo una injusticia me pongo muy mal. Muy mal. Y me cuesta mucho trabajo comunicarme. Ya estoy inmediatamente prendida, encendida, sí, me echa corta, ¿no? Aparento que no, porque pues suelo ser como más tranquila o aparento que no, pero en el fondo sí, a veces hago ciertos actos que podrían considerarse imprudentes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Sería mi consejo que me daría, ser más diplomática para ganar, ¿no? Pero perder, también creo, ¿no?, que has tenido muchas ganancias gracias a eso, ¿no? O sea, si lo pusieras en una balanza. Sí, bueno, yo creo que finalmente es que, pues es lo que al final te inspira para escribir, ¿no? Te tienes que encender de algún modo para poder, o dirigir, ¿no? Tienes que ponerte en posturas, en posiciones radicales, ¿no? Donde, pues sí, eches la carne al asador, ¿no? Claro. Oye, Silvia, y por ejemplo, ¿hay algo o algún personaje que estás maquinando desde hace tiempo que quisieras contar como un poco como de legado o algo así?
Pues mira, yo ahí también soy muy... En la palabra legado es muy, muy pesada, muy fuerte, ¿no? Y como mucho de mi mundo tiene que ver con la dirección escénica y con lo efímero, yo creo en lo efímero. Ok. Creo que pues uno llega y se va y evidentemente el legado queda, pero es invisible, ¿no? Como permea. Digamos que me interesa mucho toda esta parte que decía que me enciende muchísimo de la injusticia, ¿no? Entonces, o de lo absurdo, del ridículo humano, me gusta toda esa parte, ¿no? Por ejemplo, ahorita una de las obras que por aquí leíste, que es La Santa Niña de Cábora, Teresa Urrea, ahorita estoy clavadísima con ese personaje, porque todo el mundo dice, bueno, pues la Revolución Mexicana, digo, es mi como lado histórico que de repente me clavé por la ficción histórica y estoy en esta trilogía. Esta obra la estoy terminando, espero dirigirla pronto en cuanto me permita el tiempo, ¿no? Y viendo la génesis de la Revolución Mexicana, pues todo el mundo piensa, bueno, está el Plan de San Luis, está Madero, está todo esto, pero cuando digo quién es el espíritu de la Revolución Mexicana, es una mujer indígena, ¿no? Hija de una violación de un hacendado a una mujer indígena campesina, y ella sale de ahí. Después pues fue repudiada por la misma madre y su misma comunidad, ¿no? No se puede integrar porque pues ya es una mujer, es una jovencita, bueno, adolescente, etcétera. Pero bueno, ella realmente encarna para mí el espíritu de la Revolución Mexicana. ¿Cómo crees? Nunca había escuchado de ella, ¿eh? No, porque es una injusticia a veces cómo se ve la historia de nuestro país, ¿no? Claro. Ya nos diste el nombre y ahora vamos a estar esperando esa historia para que le sigas trabajando, ¿eh? Sí, es muy, muy bonita, y para mí ella representa la encarnación de la revolución, la encarnación de toda esta injusticia que todavía sigue en deuda, ¿no? Claro. Digamos, en las demandas que este personaje representaba, ¿no? Todo desahucio, digamos, ¿no? A las comunidades rurales e indígenas de nuestro país, ¿no? Wow. Silvia, yo no sabía que hace una guionista, me ha encantado esto, porque no solo conocimos en esta entrevista a una mujer guionista, sino aparte nos has dado muchas cosas de tu apoyo y defensa y de cómo defiendes el papel de la mujer, que me ha encantado. O sea, estamos haciendo esta entrevista en pleno marzo, ¿no? Claro. Que es el movimiento, y haberte tenido, la verdad, qué gozo, porque me ha encantado hasta este personaje que nos estás hablando. Qué padre que se pudo, yo pienso, sin saberlo yo, tocar este tema de tanta feminidad contigo, y pues mis respetos, gracias, porque conocimos un trabajo que muchos no conocíamos, pero aparte todas las dudas, cansancios, complejidades que hay detrás, que no hubiéramos imaginado. Sí, la verdad es que ha sido maravilloso. Podríamos pasarnos aquí como 50 horas platicando, porque además Silvia tiene... Qué interesante plática. Sí, tiene una manera de platicar las cosas, pero insisto, yo creo que tenemos que dejarnos para una próxima ocasión, hablar un poco más sobre el papel de la mujer en la... No sé si hablar en la educación, en esta parte educativa, que creo que se le ha dejado mucho a los hombres, y que podríamos hacer de esta sociedad algo un poco más sensible y más fácil en el trayecto para todos los seres humanos. Coincido contigo totalmente con eso, totalmente. Entonces, dejemos esa plática para una próxima entrevista, si te dejas. Claro. Una próxima plática, más bien. Y pues muchas gracias por participar con nosotros, estamos súper contentas. Me parece interesantísimo siempre todo lo que dices, y platicar contigo es un lujo. Así que... Y lo que aprendimos, me encanta. O sea, creo que ese es lo padre de estas pláticas, y sobre todo cuando entrevistamos a alguien, aprenderle algo a alguien, ¿no? Que es valioso, que es valiosa como mujer,
y como guionista y en su trabajo, aprenderte y oírte. Muchas gracias, de verdad. ¿Hay algo con lo que quisieras cerrar tú, Silvia? No, pues yo estoy encantada, me encantó desde que me dijeron de este podcast, se me hizo increíble volverte a ver, Liliana, en un sentido como más creativo, y más bien yo las felicito a ustedes por esta iniciativa que están teniendo, de verdad. Ay, muchas gracias. Ojalá muy lindo. vivamos teniendo mujeres como tú aquí. Sí, ojalá. Que esa es la idea, tener mujeres tan valiosas. Muchas gracias. Ay, gracias a ustedes. Pues muchas gracias, nos despedimos. Y ya saben, estamos en todas las redes sociales, ni cómo callarnos. Y nuestro correo es nicomocallarnos@gmail.com. Gracias por acompañarnos en Ni Cómo Callarnos, porque hablar también es sanar. No olvides compartirlo y nos escuchamos en el próximo episodio.